buenos días, mi nombre es Luis Maciel Puente Zamora, mi compañero que está detrás de la cámara es José Eduardo Martínez Rodríguez y estoy aquí con el profesor Fernando Reyes, que fue muy amable de hacerle una entrevista acerca de un proyecto que tenemos. Muchas gracias. De nada, diga. La primera pregunta es que las etimologías, ¿cómo influyen en su campo de estudio? Yo soy diseñador gráfico de profesión, entonces llevé el área de comunicación y tuve que volver a llevar no tanto etimologías, pero entender que las palabras tienen partes, se descomponen, porque tienen raíces, ustedes lo están viendo. Y entonces si aprendo de dónde vienen las palabras, puedo utilizar mejor desde cómo hacerlas visualmente, para un logotipo, cómo las puedo dividir, cómo funcionan mejor ciertas frases, y obviamente en mi área de la comunicación, entre más palabras conozca y sepan de dónde vienen y qué significa, pues los mensajes que voy a transmitir y después voy a utilizar en carteles y medios impresos van a funcionar mucho mejor. La siguiente pregunta sería, ¿usted en qué cree que influyen las etimologías en la vida cotidiana? Es conocer tu lenguaje. O sea, esto que hoy estás escuchando es un lenguaje que tú y yo compartimos, y que si conozco mejor, si conozco más, por ejemplo, las etimologías te ayudarían mucho a conocer Como la cultura. y saber describir. O sea, si tengo que describir un sentimiento, un estado de ánimo, si tengo que exponer, si tengo que decir o nombrar una cosa con diferentes palabras, la etimología te ayuda para eso, para enriquecer este lenguaje que tenemos, que es el castellano, que viene de otros lenguajes o de otras lenguas, y comunicarse mejor, saber decir muchas cosas de manera más clara. Y por ejemplo, en su trabajo normalmente de lo que hace, ¿qué es lo que más usa las etimologías? Las utilizo yo de filosofía y literatura, entonces lo que hago es que a veces hay conceptos en filosofía y literatura que les digo, a ver, ¿de dónde viene la palabra? Porque si entienden la palabra, la misma filosofía, que es el amor al conocimiento, filosofía, si entiendes la palabra, si la sabes descomponer y sabes las raíces, pues vas a entender muy mejor hacia dónde vamos. En literatura también hay algunas cualidades del lenguaje que es metacognitivo, meta no sé qué, entonces si conoces que meta está más allá de, es la raíz, o es el prefijo que te dice que está más allá de, entonces mis alumnos van a entender qué es lo que quiero decir sin palabras, y es utilizar cuerpo o aquellas palabras que dicen más de lo que pensamos, que dicen, yo sí las utilizo y trato de que aun cuando no llevan etimologías ya, porque están en segundo o en tercer semestre, sí tienen un uso. Y en química también, muchos de los elementos, el nombre químico del elemento, la palabra como tal, te describe o de dónde es, o cómo surgió, quién fue el que lo descubrió. Entonces como que les vas desmenuzando y lo entiendes mejor y se te queda grabado. Y ya como última pregunta para esta entrevista, me gustaría que usted nos diera una opinión de su perspectiva de las etimologías, encontrar trabajos, opiniones de los demás, más su opinión. Si nada más ves la materia como etimologías, vas a decir, ¿y esto para qué me va a servir? Pero si la ves ligada, por ejemplo, con ortografía, sintaxis, uso de vocabulario, redacción, en filosofía llevamos algo que se llama epistemología, te das cuenta que las etimologías es una parte de la lingüística. Y a mí en lo particular me gusta mucho el estudio del lenguaje. O sea, ¿por qué ustedes utilizan palabras que yo no conozco? ¿Por qué yo uso palabras que ustedes no conocen? ¿Por qué siempre utilizamos las mismas palabras? ¿Por qué culturalmente los mexicanos no sabemos expresar lo que sentimos y siempre repetimos las mismas frases? ¿Por qué tenemos tan mala ortografía? ¿Por qué no leemos? ¿Y por qué si leemos no entendemos? Entonces, si estudias el lenguaje, estudias el elemento básico de comunicación que tenemos los seres humanos, y además te acercas más al español y dices, mira, tiene su chiste, está interesante. Y otra cosa, hay etimologías para el inglés, para el alemán, para el francés, todos los idiomas tienen una base etimológica. Si te vas por ahí en el inglés, te vas a dar cuenta que no es tan complicado, y
que las palabras no surgen nada más porque a alguien se le ocurrió, sino que tienen una historia y una raíz. Eso a mí me gusta, no sé si a alguien, a mí me gusta mucho saber dónde vienen ciertas palabras. Bueno, muchas gracias De la verdad nada. por darnos esta entrevista, así que bueno, chao.